Bienvenido Juan Pablo, bienvenida Eleonora. ¿Cómo placer va? de sumarlos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Buen día. Hola, Muy Pauli. ¿Cómo te fue? Muy lindo. O sea, por la parte del trabajo, no por los resultados, claramente, ¿no? Jugó feo el equipo. Jugamos mal y a mí me genera mucha preocupación. Estamos hablando de Ya Colombia. de cara al Mundial. Creo que queda poco tiempo para Sí. hacer ajustes. Fue superado en ambos registros, Sí. de contraataque por Croacia y de juego asociado por Francia. Absolutamente. Y me tocó comentar el partido con Francia acá, y más allá de los últimos 20, en los que Francia aflojó y algo de Juanfer, de Campas fue flojo. Sí. Y suplentes, ¿no? Tanto la nómina de Croacia, que eran más o menos 5 o 6 suplentes, como la selección de Francia eran Sí. suplentes contra nosotros. Sí, igual la selección suplente, la alternativa de Francia, me gusta más que la de los grandes nombres ¿sí? por cómo juega. Sí. Mientras tanto, en la canción anterior estábamos muy expectantes porque se está llevando adelante el acto oficial en Plaza San Martín por Correcto. los 44 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. Y estábamos especulando cómo se iba a presentar el gabinete y si iba a estar Manuel Adorni. Claro, fue uno de los últimos en ser enfocados por dónde estaba parado. Correcto. Gran abrazo con el presidente, gran abrazo con Karina Milei. Efusivo el presidente. Sí, efusivo. Mucho más largo el abrazo que con los otros funcionarios. En todos los casos. Exactamente. Obviamente, para tratar de dar una imagen Señal inequívoca. hacia afuera, ¿no? Iba a decir hacia el mundo, me parece un poco fuerte, pero sí, hacia afuera. Con la Argentina alcanzaría. En este caso estamos hablando de un Ahora, hay jefe un dato, de está gabinete. Jorge Macri en el medio de todo el gabinete, está como, lo pusieron en un lugar central. Bueno, porque es el anfitrión, porque es la ciudad, ¿no? Claro. Y sí, Tuvo una pero conversación al pasar, incluso amena, Sí. Milei con Cambió Macri. el clima ahí, Parece que, bueno, venimos de un acto hace no tanto, el año pasado, de no saludarse. en una catedral, en el medio de una iglesia, mira vos lo que es, ¿no? Sí. En una iglesia donde el presidente le negó el saludo Sí. Claro. al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en medio de la campaña de cara a la elección de mayo del año pasado. Y ahí nace la particular interpretación de la frase Roma no paga traidores. Ah, Claro. ¿ahí fue? Sí. Claro, Yo no me acordaba sí, de sí. eso, mira. correcto, Sí, Roma sí. no paga traidores. Lo que pasa es que vos cuando ves traidores todo el tiempo, No sabe de quién habla. Sí. en algún momento te perdiste de vista cuál es el traidor real, digamos. ¿no? Igual la interpretación es diferente de la original. Correcto, Sí. exacto. Sí. Es una interpretación distinta. Está sonando el himno, por lo que estamos viendo. Correcto. Después vamos a prestarle atención al discurso del presidente, si va a hablar solamente de Malvinas o como ocurre en el 90% de los casos, no solo del presidente argentino, sino de otros mandatarios, se aprovecha el contexto de este discurso, que no es cadena nacional, pero en algún Se momento le se hablaba parece. de carácter obligatorio y hay algunas versiones cruzadas respecto de qué decisión, si es obligatoria u optativa, se toma desde los medios para difundir el acto en general y el discurso del presidente en particular. Sí, Le hay que- llamaron transmisión especial. Oficialmente transmisión le llamaron transmisión especial. especial, o sea, Sí, pero eso no obligatoria, No te obliga. pero No, en el documento de la cadena era obligatorio, no sé ahora. por eso digo. Bueno, estamos con Karina Milei en primera plana al lado del presidente. Los dos entraron juntos caminando, también estaba Monteoliva. Sí. No llegué a ver a Presti objetivamente, pero no sé si está, porque Yo no estaba lo en vi. un viaje en Estados Unidos, no Yo sé si tampoco. volvió. Después estaba todo el gabinete. Todo el gabinete. María Incluida Garzábal inclusive. María Irarzábal Murphy, que es la secretaria legal y técnica, que ha tomado relieve por el fallo Correcto. a favor de la Argentina, en el que ella tuvo mucho que ver en cuanto a la planificación, logística, asesoramiento, Y porque inclusión además- de conceptos técnicos clave. Estaba en el equipo de Bernardo Sarabia Frías, El procurador del el Tesoro de la procurador del Administración Tesoro Macri. de Mauricio Macri, que es el que inicia Sí. la estrategia judicial que el gobierno sostiene con el paso del tiempo argentino en primera instancia y luego en segunda instancia. Sí, ahí fue como una política de Estado que hubo desde Sarabia Frías en adelante. Claro, a propósito de cuadros técnicos de la Procuración que mantuvieron los argumentos que finalmente la Cámara tomó en cuenta, no así Loreta Presca. Claro. Te confirmo que está el ministro de Defensa Presti, está. Está Presti. Está al lado de Monteoliva. No, o sea que no lo vi, no lo vimos. Ahora lo vas a ver de gracias por uniforme. esta Sí, precisión. Está uniformado, había un señor uniformado. Está sí. uniformado. Ahí Por está. eso, ahí está, mira. Ahí se Ahí lo ve. está Presti, perfecto, al lado de Martín Menem.
Al lado de el presidente Milei está Jorge Macri y después Monte Oliva. Podemos tomar el video mientras tanto, así. Sí, los que nos siguen por YouTube, por el canal siguiendo por 85 de Flow, Ujú. también nos pueden naturalmente... Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, en primera fila, ¿no? Ahí faltaría el Senado. La imagen que falta es Villarroel, Claro, ¿no? Desde Sí, hace ya claro. 2 años, ¿no? naturalmente. Sí, desde el Qué 10 de efímero, diciembre de 2023. Casi. No sé si hubo un. Sí, hubo reuniones de acto. gabinete con ella, con hubo ella. actos. Al principio. ¿Te acordás que se subieron a un tanque de guerra en medio del acordás? 9 de julio, Claro. el famoso desfile del El 2024? primer desfile, sí. ¿1 de marzo eso? 9 de 25 julio. mayo. Me parece que fue el 9 de julio A ver, vamos a del checar. 9 de 24. julio del 2024, a mi gusto, por el Día de la Independencia, en Figueroa Alcorta, Libertador, no me acuerdo. Sí, Pensé que había sido más rápida la decisión de Villarroel. Fue al año. Al año. Fue al año. Pensé que menos había pasado. Pero ya, 9 de julio de 2024, por eso, correcto. pero ya al 9 de julio del 2024, toda esa sobreactuación de Milei con Villarroel fue fruto de que ya se hablaba por lo bajo de que había un cisma, de que había inconsistencias, incongruencias, que había un diálogo que había sido disminuido ostensiblemente y que había una relación personal resquebrajada. ¿Por qué no le había cumplido Milei la famosa parte de la promesa de que Villarroel iba a tener a su cargo el área de seguridad y de defensa? Cosa que dejó en manos de la fórmula presidencial de Juntos, del 2023, a la que Milei enfrentó, Bullrich como ministro de Seguridad y Petri, que era el candidato a vicepresidente, como ministro de Defensa. A la que no vimos es a Patricia Bullrich, que hoy sería la representante del Senado. Bueno, porque es la presidenta es la presidenta de la Libertad Avanza, no tiene por qué estar ahí, porque en realidad podría estar Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado. Sí, en pero jerarquía viste que es ella en va la a los línea actos. sucesoria A diferencia mayor. de él, ella sí Fue va. un Es cierto. tanque TAM 12A2 durante el desfile militar del Día de Independencia el 9 de julio del 24. Eso. Claro. El recorrido se realizó en la Avenida Libertador, en la Eso, Ciudad de Buenos Libertador. Aires, comenzando cerca del Museo de Bellas Artes y finalizando en las inmediaciones de la estación Lisandro de la Torre. Eso después no se hizo por cuestiones presupuestarias, adujo el gobierno el año pasado. Veremos qué pasa este año, 2026, porque había una idea de volver esa mística, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, de la agenda, de esos temas, etcétera. Las imágenes aéreas del Parque San Francisco son divinas. Mirá el pasto, Sí. el césped verde es espectacular. Está muy bien cuidado. Hay un trabajo en la parquización de la ciudad que ha sido increyendo y que por tanto ha puesto a los parques públicos en una condición muy mejorada. Veo poca gente, eso sí. ¿Ves la imagen aérea? Muy poca gente. Sí. Muy poquita gente. No La verdad, es, no es un tema para agotarlo en un solo día o en una sola mañana, pero sí quiero tirar la pregunta a modo plataforma de lanzamiento para, si querés, un seminario que podemos ir haciendo Me gusta esa durante los estructura de días. seminario. bueno. Sí, sí, ¿Se puede sí. cobrar Abril seminario? de seminarios Ponele. en Now. A ver, creo vamos a empezar a escuchar el discurso del presidente. Señor jefe de gabinete de ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro de Defensa, señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, autoridades nacionales, señores veteranos de Malvinas y familiares de los caídos, señoras y señores. Como cada 2 de abril, estamos reunidos para recordar y honrar a aquellos que ofrecieron su vida por el valor supremo de la defensa de la patria. Esos héroes que han sabido encarnar la expresión más pura del espíritu nacional, la que surge en los momentos decisivos de la historia, sentando un precedente al que el resto de los argentinos solos podemos aspirar. A todos ellos extendemos nuestro eterno respeto y agradecimiento. Como gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República. Por eso, en el contexto de nuestra tarea de reconstrucción nacional, hemos comenzado a saldar una deuda histórica con nuestras Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos. El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras islas. Por eso he determinado, mediante un decreto,
que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos. Que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años. Pero no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra patria. Para eso es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas. En ese sentido, se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada. Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con la fuerza. Que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda. Dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera. En esa línea, destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional. Creemos que la reconstrucción de nuestras capacidades militares tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado. Finalmente, quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido. En este sentido, deseo expresar mis sinceros agradecimientos por los reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las Islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios. Ese respaldo reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva. Al mismo tiempo, actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rookhopper Exploration y Navitas en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses. A nuestros héroes, memoria y gloria. A nuestros veteranos, honor y gratitud. A las Islas Malvinas, lealtad y compromiso eterno. Que Dios bendiga a la República Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, el discurso del presidente corto de una reivindicación discursiva y fáctica a la fuerza de seguridad, con bono, compensación salarial, un acto previsto para el 2027 a cargo de la secretaria general, su hermana Karina Milei. Sí, dijo algo muy importante, estamos en deuda salarial con las Fuerzas Armadas, reconociendo el problema, por lo cual van a ir muchos a un abrazo al edificio Centinela de las 5 fuerzas en un ratito nada más, para mostrar su preocupación y pedir aumentos salariales. Hubo ya una disposición de un bono de emergencia, sí, 40.000 pesos de promedio. Poquita cosa, muy malo, porque además es por única vez, es bono, es no remunerativo. Exacto. No, y no bonificable, las dos cosas. Y no para todas las fuerzas, ¿eh? Y no para todas las fuerzas, y no rige para el personal naturalmente jubilado ni pensionado. Recién comentabas en el tramo final del discurso que es un sector muy, muy atrasado, salarialmente, con pérdidas de poder adquisitivo muy, muy grandes y sostenidas en el tiempo. Sienten un enorme respaldo, a diferencia del gobierno anterior en términos discursivos, sienten un cobijo muy distinto, no hay duda, pero en el bolsillo tienen menos de lo que tenían hace 3 años, en términos de poder de compra, poder real. Hoy un oficial que está entre 800 y hasta 1.800.000 de salario.
Mucha gente que tiene que repeler el delito, tiene que confrontar con organizaciones criminales, gana 1.100.000, 1.200.000. Punto. Se terminó la discusión. Y además Te puedo gustar más, Es muy menos, poco. pero No, vos podés hablar, No. vos podés adular, vos podés tener un discurso respaldatorio continuo, cosa que el gobierno efectivamente tiene, pero en la práctica la calidad de vida de ese efectivo es peor, no mejor. Y de eso van a hablar Bueno, hoy. esa es como la muestra representativa de lo que pasa con los empleados del Estado, sobre todo empleados nacionales. Claro. Porque Pero- le pasa a los médicos, le pasa a los docentes y le pasa a los empleados administrativos del Estado. Todos. Gendarmería y prefectura tienen quebrados sus sistemas de cobertura Sí, sanitaria. médica. Y Yo- acaba Lo hizo público el presidente, habló de eso. Sí. Habló de, reconocemos la preocupación por lo que pasa en las obras sociales. De hecho, es una obra social IOSFA que Sí. se desintegró, o sea, se derogó, se abrieron 2 capítulos, el gobierno la recibió superavitaria y dejó un déficit de más de 200.000 millones de pesos, que una vez que entremos al tema, habría que seguir muy de cerca qué hizo o dejó de hacer Luis Petri, ministro de Defensa. Cuidado porque es un tema urticante, Ajá. sobre el cual Monte Oliva tiene serias reservas respecto a cómo se administró en los últimos 2 años toda esa obra social. Que el gobierno tuvo que, insisto, diluirla. Era la cerró. superavitaria. Era superavitaria y terminó siendo muy deficitaria, con aportes crecientes de los propios afiliados. Porque eso se constituye con los fondos que los afiliados aportan. Exacto. Y un nivel de prestaciones y de cobertura que está en una situación tan delicada que en muchos lugares no hay cobertura, se replegaron los prestadores o no hay zonas donde puedas internarte. Símil de lo que pasa con muchos que tienen el IOMA o que tienen PAMI, Claro. que funcionan definitivamente con muchos problemas. Recordemos que en algún momento la bonaerense se rebeló, por decirlo de alguna forma, Correcto. con esa consigna la policía dice basta. Correcto. Esto fue Ahora- en pandemia, ¿te acordás? Claro, ahora Lolita. estamos hablando de un malestar federal y vos estás planteando algo que la ministra de Seguridad, Monte Oliva, se ocupa y se preocupa por algo que ocurrió en el área de defensa, a cargo de Petri. Correcto. ¿Qué margen de maniobra tiene el actual ministro de Defensa con un rango militar que hasta incluso va de uniforme al acto? ¿Será él el que también difunda y cuente lo que pasó con esta obra social, superavitaria al principio, deficitaria después, aún con aportes crecientes de los afiliados? ¿Por qué está Monte Oliva y no Presti, además? Eco. Porque se dividió en 2 la obra social. Una parte quedó para la obra, quedó como la obra social del personal de Fuerzas de Seguridad y otra parte solo exclusivamente para el personal de las Fuerzas Armadas. Correcto. Sí. El capítulo de seguridad lo abordó Monte Oliva, pero como necesita un abordaje integral, se quedó a cargo también del abordaje de la problemática de Ok. lo que queda para el personal de Fuerzas de Seguridad, de Fuerzas Armadas, perdón. Yo creo que Presti tiene poco margen de maniobra. Todavía no conoce la botonera, eso es lo que Claro. dicen. Está puesto para los convenios, para los acuerdos, para la compra de equipamiento militar. De Y hecho, también hay, sí. hay algo simbólico en la designación de Presti. Mucho. Pero ha tenido problemas dentro del propio gabinete porque ha tenido que desarmar el Departamento de Comunicación de Defensa, que tenía planificado para poder llevarle a la gente lo que se estaba haciendo en materia de defensa, cosa que hacía en este caso el anterior ministro Petri. y ahora Petri, y Presti no lo está haciendo. Fíjate Petri, que es otro Petri, perfil. Presti, estamos Es muy como un difícil. trabalengua. Viste que yo tengo este problema de memoria. Petri Bueno, y Presti. para no cometer errores, digo el anterior y el nuevo. Y listo, más y está. fácil, Más está muy bien, fácil. todo el mundo lo- Entonces, la que está investigando es Monte Oliva. Claro. Sí, está ocupada, está muy preocupada, voy a revelar una incidencia. Venía mano a mano en la tele la semana pasada y me escribió personalmente diciendo, estoy trabajando sobre esto, estoy muy ungida, muy apremiada con los tiempos, porque además es una situación delicada. O sea, porque definitivamente está abordando. Y el presidente lo reconoce, y enhorabuena, porque eso quiere decir que están sobre el tema. Ahora, el problema es que hay que ver por qué se llegó a esa situación, y eso involucra a alguien Claro. muy importante, con una estructura política detrás muy relevante y con una candidatura lanzada a gobernador de la provincia de Mendoza, con cierto rechazo del propio Cornejo, que es el actual gobernador, que va a querer poner un sucesor mucho más afín, teniendo en cuenta que el propio Petri le hizo una interna a Cornejo, Claro. en la cual perdió Petri, pero salió fortalecido porque logró la minoría, más del 33% de los votos. Ahora, más allá de la rosca política existente, si Monte Oliva investiga y descubre,
de alguna forma, hasta lo debe difundir para que no sea Un problema de ancla ella, claro. para ella. Correcto. Un problema para ella. Correcto. Sí, El principio lo tiene que resolver. Tal vez eso haga que se maticen algunas cosas. No todo se conozca. Tampoco Claro. sé si la irregularidad involucra naturalmente a la máxima autoridad del área en su momento, porque Sí. había personas que habían nombrado Petri en el lugar. Por lo tanto, podría decir, mire, yo nombré a alguien, pero no soy responsable de todos y cada uno de los actos, porque no estaba en la gestión. Mi gestión era adicional, tenía otras improntas, tenía otro correlato, tenía otro contexto. Veremos, no lo sé. Lo dejo Deja picando como lo que ibas a punto de plantear. partida Dale. del seminario, A porque ver. no se va a agotar en una sola transición, en un solo pase. ¿Por qué Karina Milei es tan poderosa? Obviamente es la hermana del presidente, todo, pero no alcanza ese parentesco para entender lo que, por ejemplo, hoy es influyente en casi todas las decisiones del gobierno. Queda picando la pregunta. ¿Por qué Karina Milei Voy a es hacer un tan curso de influyente? filosofía. Espera, me voy a anotar. Tan influyente y tan poderosa. Claro, un Mira. seminario de ¿cuántos capítulos dijiste? No Los que sé, sean necesarios para que nuestra audiencia entienda. pero hay una primera idea que lanzo, ya que estamos con primeras ideas, Dale. todo experimental. Es la persona que más confianza, o es la persona en la que más confianza deposita el presidente, Eso está claro. que aparentemente parece ser una persona desconfiada. ¿Crees que te diga lo que dice el presidente sobre la hermana? Dice, ¿por qué Karina Milei es importante y por qué Santiago Caputo es importante? Porque Karina es la que más me conoce y Santiago el que mejor me interpreta. Palabras del presidente. Me encanta. Entonces, bueno, lo dijo él. Entonces, ahí ¿Sigue tenés una siendo explicación de por qué. equivalente? No lo sé. Hoy, Karina y Santiago, no. No. No, Porque- pero en cabeza del presidente no lo sé. En Correcto. términos de No, gobierno, No, no sé. está clarísima Está muy la separación entre teoría y práctica. Claro. Sí, sí. Yo creo que el empoderamiento de Karina Milei después del 26 de octubre es ostensible a todas luces, es harto evidente. De hecho, Adorni es el jefe de gabinete por Karina Milei. Sí. De hecho, hay un recorte en las prestaciones de Santiago Caputo al gobierno, fruto de la decisión de Karina Milei, por caso de incursionar en el ámbito donde hasta acá solo incursionaba Caputo, que era la justicia, con el desembarco de Máiquez, y Santiago Viola, que es el apoderado de la Libertad Avanza y amigo personal de Karina Milei. Ahora, la decisión de sostener a Adorni, ¿pasa por Adorni o por no darle o no concederle el triunfo a Santiago Caputo? Yo creo que estamos en una instancia donde, si hubiera algún cambio, en todo caso el gobierno está buscando al reemplazante. Tal vez no lo tenga a mano. 1, 2. Si hay algún cambio, va a ser con la cooptación de áreas que hoy están en manos de Santiago Caputo como prenda de negociación. Arca, aduana, ¿Sigue? la CIDE, Secretaría de Pero Inteligencia si hay del un Estado. reemplazo va a ser del riñón de Karina, según lo que vos lees. No veo otra cosa. ¿Ok? ¿Te lo imaginas a Santiago Caputo, jefe de gabinete de ministros, firmando, exponiéndose, haciendo declaraciones juradas, cuando es un simple contratista del Estado, diría Adorni, a propósito de un simple monotributista que tiene un contrato que se lo paga además Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia? Eso es un hecho de una anomalía institucional enorme. Es la Sí. primera vez en la historia que pasa que alguien es un contratado, insisto, pero tiene tanta influencia que además descubrimos por los protagonistas, porque fue García Mansilla a quien supuestamente el presidente lo nombró o lo nominó para ser integrante de la Corte, el que reconoce que quien le propone ser integrante de la Corte, García Mansilla, juez, Sí. es el propio Santiago Caputo cuando fue a defender su pliego en el Senado. Y esta pregunta la dejo para la semana que viene. ¿Hay que ir al vínculo entre los hermanos para entender este poder? ¿O fueron pasando cosas en los últimos 4 o 5 años decisivas? Cuando Javier Milei dice el jefe a su hermana, ¿tiene que ver con la educación infantil, familiar, o tiene que ver con algo más vinculado con la política y la adultez? Esa sí que es una gran pregunta. Otro Juan Pablo. capítulo de psicología, me anoto. No, pero esa es una gran pregunta, porque tiendo a pensar las dos cosas en simultáneo o que pueden ser lo uno y lo otro. A componentes nuevos se le añaden el afecto histórico, Estamos hablando de personas Claro, en siempre. cualquier momento. que tienen decisiones más simples de las que muchos creemos. Sí, humanas.
Sí. Humanas, más sensibles, más del día a día. Sí. Es más, hay discusiones entre los hermanos por un montón de aspectos. Por ejemplo, un caso es Macri. Esa es una discusión que se da a puertas cerradas, pero por ejemplo, Javier Milei defiende muchísimo a Macri más allá de que lo critique en público y Karina Milei no lo quiere ni ver en la pantalla de televisión. ¿Qué tenés, querido ¿Puedo Paulino? mostrarles esto a los que están claro. siguiéndonos a través del canal 85 de Flow, que están haciendo la seguimiento de la transmisión por YouTube y demás? Trae Andrés la sexta de La Razón, del viernes 2 de abril de 1982. Excelente. La Título- sexta era la segunda, la vespertina tenías la quinta en la primera hora y la sexta en la segunda. Más o menos 4 o 5 de la tarde. Sí. La Espera, ¿el tamaño quinta ese era qué las tamaño 2 es? y Porque es el- cuadrado eso. y no sé si es el tabloide, qué sé No yo. sé qué es eso. Pero dice el título: en las Islas Malvinas hay gobierno argentino. En un operativo combinado de fuerzas de mar, aire y tierra, recuperaron las islas del archipiélago. Un operativo combinado de las Fuerzas Armadas permitió recuperar las islas del archipiélago para la soberanía argentina. El desembarco se inició a las 6:30 y hubo enfrentamientos armados en distintos lugares que provocaron bajas en ambos bandos. A las 10:45 el gobernador británico se rindió a las fuerzas de infantería de marina y fue detenido junto a todos los funcionarios británicos. La población civil se mantuvo ajena a los choques armados y el general Osvaldo García, comandante de las Fuerzas Armadas en el Teatro de Operaciones, le dirigió su primer bando. Los efectivos argentinos proceden con firmeza, pero con respeto a la población y los símbolos. Los presos a Buenos Aires. Pará, fíjate lo que dice en el cuadrito ahí. Mami, Londres rompió relaciones con la Argentina. entre otras cosas. Mirá, era todo un diario paralelo. No hubo feriado bancario, ni cambiario. Roberto Aleman era el ministro de Economía, así lo había determinado. El operativo se cumplió exitosamente, dijo esta mañana el almirante Amaya. El país entero vive el alborozo de una nueva gesta y se apresta a defender lo que le es propio, dijo el presidente en su mensaje. Tapa de la sexta, material histórico, inédito, para muchos que lo están descubriendo por primera vez y que mostramos, Juan Pablo, en esta transición, gracias a la generosidad de Andrés, que nos permite tener esta imagen con la que muchos argentinos hace 44 años pensaron que las Malvinas habían sido recuperadas. Duró 2 meses y medio la guerra. Ya a mediados de junio, Sí, Argentina, el ejército argentino presentó su rendición. la capitulación 14, ¿no? De junio fue. Sí. Con todo lo que vino después. El desasosiego, el sinsabor, el mirar para otro lado, el poco reconocimiento, ¿no? La llegada de la democracia, si querés, más rápido, porque hubo 1 año y medio de distancia entre la derrota en Malvinas y la elección del 30 de octubre del 83. Y también creo que la decisión de la dictadura, con Galtieri como presidente, en algún momento fue, a la hora del análisis, más influyente que lo que los combatientes intentaron hacer en condiciones desiguales contra la Armada Británica. 14 de junio marcó tal vez el quiebre de la sociedad y el idilio, con un régimen que buscó continuidad en el poder a propósito de la adhesión que la guerra generaba, y probablemente fue la pieza fundacional del reencuentro con la democracia como elemento de contracara. Ujú, sí. Ante el dolor, la tragedia, el horror que provocó después todo lo que conocimos, la ayuda que nos llegó, las estafas que se produjeron, El Fondo Patriótico. el fondo patriótico, las condiciones en las que muchos fueron a pelear, en enorme desigualdad, con baja preparación, todos chicos que tenían un futuro enorme por delante, sueños, 18, 19, 20 años, con mujeres que también participaron atendiendo a los caídos en el combate, en fin, es un capítulo que generó una herida enorme en la Argentina. Yo creo que hoy a la distancia, como la mitad de la población no lo vivenció y más también, como Más la también, mayoría nació sí. después, es un capítulo como que le pasó a otro, como que Sí. le ocurrió a otro país. Es cierto que ha habido
traslación de mensajes, ¿no? Ayúdenme a pensar, pero creo no tenemos en Malvinas hecho carne Malvinas como pasaba en los 90 o a fines de los 80, donde era un día que simbólicamente todo lo copaba. La agenda no tenía otra manera de interlocutar socialmente que no sea hablando de lo que había ocurrido ese día. No Bueno, sé, me parece. En el colegio, cuando vos y nosotros íbamos al colegio, esto se hablaba porque era contemporáneo. Ahora no sé si se da clases No, sobre yo esto. me acuerdo que escribí una carta para los Claro, combatientes yo también. en primaria, estaba en sexto grado. Y tenía mandaban, 11 le mandaban años. alimentos y metían las cartas ahí. Sí. Sí, Sí, claro, ellas dos no lo vivieron porque son chiquitas. Pero, por ejemplo, les mandábamos golosinas, chocolates y le metíamos una cartita, ¿te acordás? Después aparecieron esos chocolates en los kioscos a la venta con las cartitas. Con las cartitas. Yo de verdad, 6 años no tengo recuerdo vivido, pero sí recuerdo ya en democracia, incluso en los 90, en la universidad, cuando estudiábamos, Sí. había como una cosa de Malvinas a mediados de los 90. Sí, había también una diferencia entre la decisión de la cúpula, que a veces en el debate era mucho más influyente y no reivindicaba o no valoraba lo que habían intentado hacer los combatientes en condiciones muy inferiores respecto de la Armada Británica. Sí, después lo que nos generó en la región, ¿no? Porque algunos respaldaron, apoyaron, a partir de allí gratitud eterna, Perú, por caso. Perú, sí. Y el caso opuesto, Chile. Chile. Que eso es una herida que creo no terminó de cerrar para muchos y que nunca terminó de sangrar. Me parece. Sí, el rol de Alexander Hagel, secretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, la subestimación que hizo la dictadura militar a la hora del operativo inicial, que era de reconquista, pero sin tener en cuenta lo que iba a venir después, subestimación, desconocimiento, especulación política, pero la respuesta fue inmediata. O sea, fíjate que el si quieren menos de venir, 2 meses que duró. vengan. Les presentaremos batalla. Le presentaremos batalla de Galtieri para la La posteridad. invocación al príncipe Andrés, Andrew, que Correcto. terminó liquidado por los expedientes Epstein, pero que en su momento era como la figura emblemática de la corona, más allá de Isabel II sí. y de Margaret Thatcher, que era claro. la primera ministra. Sí. Sí. Como siempre, hermosa transición. Yo, la verdad, para mí es un placer. Un Les placer, digo, de placer, verdad, querido Paulino. me quedo con el capítulo Karina Milei. Todos vamos Sí. a Ya me anoté, pensar tengo por que qué es la estudiar mujer filosofía. más poderosa de la Argentina hoy. ¿Es una hipótesis o vos lo considerás? No, en el pregunto. gobierno argentino, perdón. Pregunto. No de la Argentina, en el Pregunto. gobierno argentino. Y si querés, ¿es tan poderosa como el presidente? ¿O incluso más por la influencia que tiene en algunas decisiones que toma el presidente? Ah, redoblás la apuesta. No, sí, ya nos No te jugás cobran. liviano. Me encanta. Por eso nos llevamos tan bien. Eleonora, Juan Pablo, por Un supuesto, placer. Paulita. Obviamente, Juli, nos reencontramos. Dale. Buena mañana. Buen programa. Gracias, un placer, Paulino, gracias. La actualidad de un mundo dinámico.